Hola Iglesia, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Hernández y ¿cuántos no están agradecidos por tener la oportunidad de reunirnos una vez más en comunidad para poder aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, quisiera compartir una pequeña anécdota con ustedes de cuando yo era niño. Yo recuerdo que cuando estaba en primero, segundo de primaria, por ahí, mi papá se acercaba, me acuerdo mi papá siempre ha sido un hombre muy preocupado por sus hijos. Él se acercaba a la escuela donde yo estaba y le decía a la directora o a las profesoras, yo quiero que mi hijo participe en casi o en todas las actividades de la escuela. Si hay que cantar, que cante, si hay que actuar, que actúe, si hay que bailar, que baile, si hay que recitar un poema, que recite, lo que sea, pero yo quiero que mi hijo esté, que forme parte de las actividades. Sinceramente, mi papá era un hombre muy, muy enfocado en que sus hijos pudieran desarrollarse, ¿verdad? Y así fue. En el colegio actuaba, bailaba, cantaba, recitaba, leía, de todo, de todo. Yo era el alumno chiquitito con, yo sé que sé, unos 9 años, delante de todo el colegio cantando el himno nacional, ese era yo. Así era mi primaria, básicamente. Y en casa, cuando yo llegaba a casa por las tardes, mi papá recuerdo que me sentaba en un escritorio, se sentaba conmigo y me ponía una lectura, un cuento enfrente y me decía, ponte este lápiz entre los dientes y lee el cuento y pronuncia todas las palabras para que se escuchen bien. Y él me hacía esto día tras día y de repente al día siguiente me decía, ahora toma este poema, apréndetelo de memoria y recítalo con mímicas, ¿no? A cocachos aprendí mi labor de colegial, ¿no? Mi papá era un hombre así, es un hombre así que no, me enseñaba de esa forma. Y sinceramente, muchas veces a mí, yo debo ser sincero, no me gustaba, porque era un niño, a veces cosas que no entendía, como las matemáticas, por ejemplo. A veces mi papá me dejaba problemas de matemáticas, me decía, muy bien, ahora multiplica y divide. Y yo estaba ahí intentando, intentando, y a veces era tanto, tanto la falta de entendimiento que me quedaba dormido. Y dormí, y luego me despertaba y seguía en el escritorio con mi papá al frente, tajando, haciendo márgenes en los cuadernos. Y llegaba un punto que mi papá se cansaba de verme dormir, me cargaba y me llevaba a la cama para poder descansar. Pero bien, sinceramente no me gustaba, debo ser sincero con ustedes, no me gustaba esa rutina porque me parecía un poco fastidiosa, ¿no? Como niño. Y ahora en la actualidad, cuando me toca de repente compartir una palabra o compartir alguna idea, ¿no? O expresar de repente algo que podría sumar, muchas personas me dicen, oye, pero tú has estudiado oratoria o has estudiado en algún lugar de, yo qué sé, de actuación, ¿no? Porque te desenvuelves muy bien, me dicen. Y yo le digo, no, yo no estudio oratoria ni actuación, ¿no? No, ni tampoco nada respecto a hablar en público, ¿no? Y yo les digo esto, en realidad esto es porque mi papá era así, así era mi primaria, ¿no? Y gracias a eso es que hoy puedo tener un poquito de libertad al momento de compartir una palabra. Y yo, sinceramente, estoy muy agradecido con mi papá por todo esto, aunque de niño no me gustaba, porque él era capaz de ver el propósito detrás de ese proceso que yo tenía de niño, pero yo no podía. ¿Eh? Pero ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? No sé si te ha pasado que a veces el dolor provocado por malas decisiones en el pasado, o capaz por una pérdida de un familiar en estos tiempos, capaz un divorcio, un corazón lastimado, capaz una crisis económica en casa, o parental, ¿no? También un familiar enfermo, una necesidad espiritual, de repente la soledad, el rechazo, el abandono, ¿no? No sé si estas cosas en algún momento pueden llegar a agobiarnos tanto, a pesarnos tanto, que pareciera que no hay propósito en medio de lo que de nuestra situación, ¿verdad? Eh, Como que las frases de predicador que tenemos para otros cuando se encuentran en una situación así no funcionan para nosotros mismos cuando nos encontramos en ese proceso, ¿verdad? Eh, y a veces es tanto el peso de repente del dolor, del pasado o de la actualidad, de algo que te esté, del proceso en el que te encuentres en la actualidad, que podemos llegar a perder el enfoque, ¿no?
del valor de las cosas o por qué suceden las cosas, ¿verdad? Olvidando que tenemos un Padre bueno que está en los cielos y que cuida de nosotros. Entonces, yo quisiera llevar estas situaciones a la luz de la palabra. La luz de la palabra, ¿qué nos dice? En Romanos 8:28, la Biblia nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La palabra de Dios es clara, iglesia, ¿verdad? La palabra dice, todo ayuda para bien, en otras palabras, en otras versiones, a quienes le aman. Dios hace que las cosas cooperen para bien, ¿para quiénes? Para quienes lo aman. Y más abajito dice y son llamados según, ¿no? Perdón, y son, acá dice, quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces tenemos dos verdades aquí. La número uno es que todo ayuda para bien a quienes lo aman y la número dos es que todo tiene un propósito si se trata de ti. Este mensaje se titula Hallando propósito en medio del proceso. Así que una vez planteada esta circunstancia, esta realidad que muchos estamos afrontando, quiero darte dos tips para ayudarte o dos consejos bíblicos para ayudarte a sobrellevar tu proceso y poder ver el propósito que Dios ve en el proceso en el que te encuentras. Así como mi papá veía el propósito que había detrás de hacerme leer con ese lápiz entre los dientes, igual Dios ve el propósito que hay detrás de tu proceso. ¿Ok? El primer consejo sería el siguiente. Vivir conectados con Dios para poder ver propósito en medio de los procesos. ¿Por qué es necesario hacer esto? Cuando nosotros llevamos la palabra a la práctica, desatamos el poder que ésta atesora, ¿verdad? Por medio de la fe. Es muy distinto vivir conectados a vivir cerca, ¿ok? Piensa en tus vecinos, por ejemplo, en ese vecino que vive como a tres casas de la tuya. Piensa en él, ¿no? Tú vives cerca de él, casi tienes una vida de repente cerca de tu vecino. De repente conoces su nombre, de repente conoces a qué se dedica, ¿no? De repente conoces su situación actual, ¿no? Pero eso solamente porque vives cerca de él, ¿verdad? Pero, pero vivir conectados es algo muy distinto. Si tú vivieras conectado con tu vecino, la relación o el conocimiento de la situación sería qué es lo que siente, qué es lo que añora, qué es lo que sueña, por qué lucha, por qué día a día se levanta con actitud, con ánimo, ¿no? Qué le preocupa, qué le pesa, ¿no? Hay una diferencia entre vivir cerca y vivir conectados, y sucede de igual manera con nuestro Señor, con nuestro Dios. Vivir cerca de papá es algo que podemos hacer, es algo incluso es algo que Dios está dispuesto a estar siempre con nosotros. Pero vivir conectados implica una relación de amor, una relación mutua en la cual tú puedas expresarle a Dios lo que sientes, lo que te está pasando, y en la cual Dios puede expresarte a ti por medio de todo lo que Él hace por ti, de su palabra, de la creación, de los hermanos, su amor, su fidelidad y sobre todo los propósitos que tiene contigo, ¿verdad? Entonces, no podemos estar conectados si no aprendemos a amar a Dios. Es muy importante que se base en una relación de amor. Así que no te sientas mal si ahora de repente no tienes una relación muy fuerte con Dios. En realidad es parte de un proceso también, el cual va a dar frutos a su debido tiempo y cuando empieces a ver esos frutos te darás cuenta de que todo lo que pasó era necesario para que ese propósito divino se cumpliera. Porque Dios tiene especial cuidado de sus hijos. Así como mi papá veía el propósito detrás de mi proceso cuando yo era niño, Dios ve el propósito de cada uno de nosotros desde antes de la existencia. Punto número 2. Vivir confiados en la soberanía de Dios. Dios hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Sencillo. Todo de repente ese dolor, esa angustia, esa incertidumbre, la desesperanza, la enemistad, Dios va a tomar todo eso y va a ordenar que coopere para tu bien. Es así de maravilloso nuestro Señor. Dios tiene un don tan perfecto para sobresacar lo precioso de lo vil,
que de la más tenue situación, de la más oscura situación, de la más densa niebla, Él puede hacer florecer un paraíso, del donde no había nada, Él puede hacer nacer un universo. Es así de sencillo, tenemos un Dios de imposibles. Así que sin importar cuál sea tu situación, yo te animo que vivas confiado en su soberanía, porque Él sabe, tiene el don maravilloso de sacar lo precioso de lo vil. Y sin importar cuál sea tu situación, créeme que va a terminar con victoria para ti porque su soberanía está a tu favor. Dios hace que todo coopere, ordena que todo coopere para tu bien. ¿Verdad, iglesia? Entonces, qué maravilloso, ponte a pensar. Qué maravilloso es pensar en esto, que te estoy compartiendo, o que la Biblia nos está compartiendo en realidad. Saber que sin importar lo que suceda, Dios tiene especial cuidado de nosotros, ¿verdad? Qué lindo es saber de que Dios está siempre presente. Y aunque tú ahora capaz no puedas ver el propósito de tu proceso, Dios ya lo vio, ya lo mapeó, ya lo visualizó y Él está trabajando a diario, cuando duermes, cuando te mueves, cuando estás quieto, para que todo coopere para tu bien y tengas la victoria entre tus manos, a su debido tiempo, ¿verdad? Pero Dios es así, es un Dios maravilloso y sin importar, créeme, cuáles sean tus planes, te recuerdo lo que dice Proverbios 19:21, que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así es. Entonces, qué lindo sería tener una comunidad, ¿verdad? Que todo el mundo pueda confiar en lo que Dios hace, que todo el mundo pueda ver a Dios como su norte, como su mañana, ¿verdad? Porque si algo quiero que te lleves de este mensaje es lo siguiente. Él está cuidando de ti. Él está enderezando tus pasos según tu llamado, según tu propósito, para darte la victoria entre tus manos. Iglesia, todo ayuda para bien a quienes le aman. Así que ese ha sido el mensaje que tengo para ti. Dios te bendiga en gran manera. Y nada, un fuerte abrazo y que Dios siga fortaleciéndote en medio de tu proceso porque hay un propósito. Amén. Amén.